¿Y si el lugar que te prometió refugio fue en realidad el primero en abandonarte? No con gritos, no con golpes, con algo mucho más sutil, con el silencio, con las miradas que juzgaban sin hablar, con los afectos que dependían de tu obediencia, con el amor que había que ganarse. Ese lugar, la casa de tu infancia, no fue solo paredes y muebles, fue un teatro invisible donde aprendiste a actuar para sobrevivir, donde empezaste a traicionarte sin saberlo. Quizá aún hoy te sientas incómodo en casas ajenas, o quizá decoras compulsivamente tu espacio, como si al ordenar el entorno pudieras finalmente ordenar el caos que llevas dentro. Pero hay una sospecha que no puedes evitar. La sombra que hoy te habita nació en ese lugar al que llamaban hogar. Carl Jung dijo que la sombra es todo aquello que la personalidad consciente no reconoce como propio. Pero, ¿y si fue tu casa la que te enseñó a no reconocer partes de ti? Porque lo que no se nombra en la infancia se convierte en eco adulto, y lo que no se permite sentir se transforma en síntoma, en huida, en insatisfacción crónica. Este no es un viaje contra tu familia, es un exilio simbólico, un acto de valentía silenciosa, para deshacer los nudos emocionales que aún visten tu alma con trajes que no elegiste. Este no es un video para juzgar, es una travesía para recordar lo que tu niño interior aún susurra entre paredes invisibles. ¿Estás dispuesto a volver al lugar donde empezó el olvido de ti mismo, a entrar en la casa con la linterna de la conciencia, a mirar la sombra y decirle, te reconozco, ya no te temo? Entonces abre la puerta, no a tu casa, a tu historia. Este es el regreso a un lugar que solo podrás habitar cuando te liberes de lo que allí se sembró en silencio. Hay heridas que no sangran, y por eso nunca se les pone nombre, pero siguen ahí, como un leve ardor en el pecho cuando regresas a la casa de tu infancia, como un silencio incómodo en reuniones familiares, como una melancolía sin causa que se posa sobre el alma cada domingo por la tarde. El hogar, esa palabra sacralizada, refugio inquebrantable en la narrativa social, muchas veces no fue más que una escenografía de afecto condicionado. Te dijeron que era seguro, que ahí estabas, protegido, que ahí estaba el amor, pero ¿qué pasa cuando el amor viene con condiciones? ¿Cuando el silencio pesa más que los gritos? ¿Cuando aprendes a pedir perdón por simplemente sentir? Lo seguro no siempre es lo sano, y el lugar donde te enseñaron a confiar también pudo haber sido el epicentro de tu desconexión emocional. No hablamos aquí de hogares violentos en lo obvio. No hacen falta golpes para traumatizar. Basta una mirada que invalida, una presencia ausente, una regla no dicha. No seas tanto tú que incomodas. Te criaste en una casa, pero más que paredes, tuviste límites psicológicos y aprendiste a leer los rostros, a detectar el clima emocional antes de hablar. Aprendiste que el llanto molesta, que la rabia no se muestra, que la tristeza se esconde, y sin darte cuenta, construiste una versión de ti que pudiera sobrevivir ahí dentro. Ese tú que encajaba, que agradaba, que cumplía. Ese tú que aún hoy, en relaciones actuales, se presenta sin ser invitado, porque sigue esperando que lo acepten, porque sigue temiendo ser demasiado. Hay casas que no fueron hogares, fueron laboratorios del olvido de uno mismo. Te adaptaste tanto que ya no sabes si la persona que hoy habita tu cuerpo fue alguna vez elegida por ti, o si solo es el eco funcional de aquel niño o niña que necesitaba amor para no volverse invisible. Y entonces, ahora como adulto, buscas seguridad en otros espacios, y cuando no la encuentras, duele. Pero no sabes que esa inseguridad no viene de afuera, viene de una voz interna que aún se siente extranjera en su propio ser, porque nunca aprendiste a habitarte, solo a resistirte. Tu casa te moldeó, no solo con lo que te dio, sino con lo que te negó. Y las ausencias pesan más que los muebles. Este primer umbral no es para acusar a tus padres. Ellos también crecieron en casas donde no se hablaba del alma, pero tú estás aquí, leyendo, sintiendo, rompiendo cadenas invisibles,
ya no es sobre ellos. Es sobre ti, sobre atreverte a reconocer que lo que llamabas seguridad muchas veces fue solo la habilidad de no molestar, y que lo que llamabas amor muchas veces fue solo el premio por ocultarte. No eras libre, aunque jugaras, aunque rieras, aunque tus pies corrieran descalzos por los pasillos y tus manos dibujaran mundos imposibles. Dentro de ti, incluso entonces, ya se tejía una sombra, silenciosa, pequeña, pero despierta. La infancia no es inocencia, es territorio sagrado donde se imprime el mapa de todo lo que un día temerás recordar. No hay neutralidad emocional en un niño. Cada mirada que recibe se convierte en semilla, cada gesto no devuelto en sospecha, cada aprobación en adicción, y cada juicio en grieta por donde se filtra la identidad. Te enseñaron, sin palabras, a elegir entre amor y autenticidad, y elegiste lo primero, porque el alma infantil no soporta el exilio emocional, así que enterraste partes de ti, tu rabia, tu creatividad, tu tristeza profunda, tu intuición. Aprendiste a no incomodar, a no levantar la voz, a no preguntar demasiado, a no llorar frente a ellos, a no mostrar que algo te dolía, porque eso no era bien recibido. Te volviste estratega emocional, maestro del camuflaje, arquitecto de tu propia jaula invisible, y sin saberlo, ese disfraz infantil se volvió tu identidad. Te aplaudían por comportarte, te decían maduro por no llorar, te halagaban por ser tranquilo, pero nunca te preguntaron si estabas bien, solo que no molestaras. La sombra no aparece de golpe, se acumula, se va formando en cada acto de traición a uno mismo, cuando reprimes una emoción porque intuyes que traerá rechazo, cuando sonríes aunque por dentro algo se rompe, cuando obedeces no por convicción, sino por miedo. Y así, la sombra se vuelve compañera de juegos, siempre al borde, siempre detrás, jugando contigo en el silencio del alma, sin poder hablar. Esa sombra infantil aún vive en ti. No es un recuerdo, es una presencia, y hoy te susurra cosas que no entiendes. Por eso a veces explotas sin saber por qué. Por eso te saboteas cuando todo va bien. Por eso buscas afecto donde no hay seguridad, porque la sombra no se resigna a ser negada eternamente. Tu infancia no fue neutral, fue tu primera escuela emocional. Y lo que aprendiste allí no lo olvidaste, lo convertiste en destino. No es que no tengas voz, es que aprendiste a callarla muy temprano. No es que no sientas rabia, es que te enseñaron que sentirla te hacía malo. No es que no sepas amar, es que nunca viste amor sin condiciones. Y ahora que ya no estás en esa casa, ¿por qué sigues obedeciendo las reglas que allí se escribieron? ¿Por qué sigues pidiéndote permiso para sentir? ¿Por qué aún escuchas la voz de tus padres en tus decisiones internas? Porque el cuerpo crece, pero la sombra se queda en la edad en que fue negada. Este no es un reproche, es una llave, porque solo quien se atreve a mirar a su niño herido con compasión puede comenzar el verdadero proceso de individuación. Y es ahí, exactamente ahí donde Carl Jung se asoma. No fuiste tú quien la eligió. La sombra. Ella nació cuando aún no sabías lo que era decidir. Cuando apenas comenzabas a balbucear tu ser, ya había partes de ti destinadas a no ser bienvenidas. Carl Gustav Jung no hablaba de demonios exteriores. Hablaba de un espectro íntimo, hecho de todo aquello que fuimos obligados a no ser. Y esa obligación no siempre fue explícita. Fue más bien un clima, una atmósfera emocional. Un niño no necesita que le digan «esto es inaceptable» con palabras. Lo sabe por la tensión en el aire, por el cambio de mirada, por la distancia repentina, por el elogio que llega solo cuando se reprime. Y así, lo que no se acepta afuera se entierra adentro. La sombra junguiana no es una entidad maligna, es el depósito psíquico de todo lo que fue exiliado del yo consciente para preservar el amor, la pertenencia o la supervivencia emocional. Por eso tu sombra no nació en la adultez,
No nació con el primer fracaso ni con la primera ruptura. Nació con tu primera renuncia, con tu primer sí cuando querías decir no, con tu primer estoy bien cuando algo en ti lloraba. El hogar fue tu primer campo arquetípico. Ahí aprendiste lo que se esperaba de ti, y todo lo que no encajaba en esa expectativa fue lanzado a la sombra. ¿Querías explorar, gritar, cuestionar, sentir intensamente? Entonces, aprendiste a bajar el volumen, a reducir tu intensidad, a encajar en moldes, no por maldad de los tuyos, sino por su propia ceguera heredada. Jung diría que tu sombra es tan grande como el espacio que se le negó a tu autenticidad, y si tu autenticidad fue anulada temprano, tu sombra es profunda. Lo irónico es que todo aquello que más juzgas en otros, todo lo que te irrita o te asusta sin explicación, son trozos de tu sombra intentando regresar, porque la sombra no desaparece. Acompaña. Se oculta en tu moral, en tus adicciones, en tus relaciones, en tus decisiones que no entiendes. Es ella quien habla cuando reaccionas de forma desproporcionada, cuando repites patrones que juraste no repetir, cuando saboteas lo que más querías. Y esa sombra, esa criatura incomprendida, fue forjada en el teatro doméstico, entre el cuarto donde dormías, la cocina donde se discutía, la sala donde aprendiste a no incomodar. Jung estaba ahí, no como espectador, sino como visión futura, como el sabio que intuía que el camino a la libertad no pasa por negar la sombra, sino por integrarla, por darle un lugar. No se trata de culpar a nadie, se trata de reconocer el origen, porque mientras no sepas dónde nació tu exilio, seguirás buscando un hogar en lugares que solo repiten tu desarraigo. La sombra es tu espejo más honesto, y fue tu casa quien te enseñó a mirar para otro lado. Aceptar esto no es un acto de resignación, es un rito de paso. La adultez real comienza cuando decides cargar con tu sombra, no como condena, sino como integridad. Porque lo que fuiste obligado a reprimir también es la fuente de tu poder. Mudaste de casa, de ciudad, de estilo. Cambiaste los muebles, las paredes, los colores. Diseñaste tu propio espacio. Pusiste plantas, velas, orden, silencio. Pero algo sigue faltando. Y aunque no lo digas, lo sientes. Tu hogar sigue sin sentirse tuyo. No es cuestión de estética, es una arquitectura más profunda. La arquitectura psíquica, porque sin saberlo decoras tu espacio con los patrones de tu infancia emocional. Aún haces de tu casa un reflejo de la sombra que no se ha integrado. Tu casa actual, tu habitación, tu sala, tus objetos, no son neutrales. Son extensiones simbólicas de tu estado interno. Cada espacio físico que habitas revela cómo te habitas a ti. Te rodeas de cosas que deberías tener, pero que no amas. ¿Organizas compulsivamente tu entorno para no enfrentar tu caos interno? ¿Necesitas que todo esté perfecto para sentir algo de control? La sombra no solo vive en tus emociones, se filtra en tu diseño de vida, en tus elecciones decorativas, en tu forma de ordenar, de esconder, de mostrar, en los rincones de tu casa donde no entras, como esos lugares de tu alma donde tampoco quieres mirar. Algunos viven en casas con luz, pero con frío emocional. Otros crean espacios bellos donde no se sienten cómodos, y otros aún buscan sin cesar la casa ideal, como si en otro lugar finalmente pudieran sentirse completos. Pero la verdad es otra, tu casa no es el problema. Tu dolor decorativo es el síntoma, porque todavía buscas inconscientemente recrear el hogar que no tuviste. Y en esa búsqueda repites el patrón. Te rodeas de objetos, personas y rituales que te resultan familiares, no porque sean buenos, sino porque son conocidos. El niño herido que fuiste aún busca una casa donde pueda descansar sin exigencias, pero mientras esa sombra no sea abrazada, seguirá guiando tus elecciones desde la carencia. A veces decoras tu casa con perfeccionismo, otras veces con abandono, a veces con exceso de control y otras con caos. Y en todos esos estilos hay una historia que no ha sido contada. Pregúntate,
Tu casa actual te permite respirar o solo sostenerte. ¿Es un refugio o un nuevo escenario? ¿Dónde finges seguridad? Recuerda esto, puedes cambiar 1000 veces de lugar, pero si llevas contigo el mismo guión emocional, solo cambiarás de escenografía. El drama seguirá igual. Tu sombra no quiere una casa nueva. Quiere que por fin puedas sentirte digno de habitarte, sin esconderte. Y entonces, por primera vez, aparece una posibilidad real. No una casa ideal, sino una que no se construya desde la herida, sino desde la integración. Una donde tú seas el centro, no el trauma. Durante años viviste en casas construidas por otros, no solo en lo físico, también en lo emocional, en lo simbólico. Casas hechas de normas, de juicios, de silencios heredados. Te dijeron que debía sentirse como hogar, y lo creíste, hasta que algo dentro de ti empezó a revelarse. No todos nacen en un hogar, muchos solo nacen en una estructura. El hogar real no es una dirección, es un estado interno, una sensación de pertenencia a uno mismo, y eso, no se hereda, se conquista. Nadie puede entregarte un hogar si tú no has hecho las paces con tu sombra. Puedes tener pareja, hijos, casa propia, logros visibles, pero si no has recuperado las partes de ti que dejaste atrás, siempre te sentirás como un inquilino de tu propia vida. Conquistar el hogar no es decorarlo, ni organizarlo, ni llenarlo de rituales vacíos. Es habitar tu historia, recoger al niño exiliado, reconocer tu rabia sin miedo, sentarte a la mesa con tu tristeza sin disfrazarla, abrir la puerta a todo lo que fuiste y decir, aquí también cabes, aquí también eres bienvenido, porque nadie puede expulsarte de un hogar que has construido con conciencia. Ya no buscas que te acepten, te aceptas. Ya no te acomodas a moldes heredados, los rompes. Ya no te adaptas a un entorno por miedo al rechazo. Lo transformas desde tu presencia auténtica. Y entonces sucede algo. Tu sombra empieza a rendirse, no porque haya perdido, sino porque, por fin, ha sido vista. El hogar verdadero es ese lugar interno donde ya no tienes que actuar, donde puedes llorar sin pedir disculpas, donde puedes amar sin mendigar, donde puedes ser sin adornarte. Pero este hogar no aparece. Se construye ladrillo a ladrillo con los restos de lo que fuiste, con los pedazos de infancia, con los sueños rotos, con las versiones que enterraste. Nada se pierde, todo se transforma. Y ahí, comienza la verdadera adultez. No cuando pagas cuentas, sino cuando tomas responsabilidad de tu mundo interno. Heredaste una casa emocional. Sí, pero no estás condenado a vivir en ella. Puedes pintar otras paredes, trazar otros planos, sembrar otras verdades, ser el arquitecto de tu nuevo hogar psíquico. Y entonces, un día, sin saber cómo, sentirás paz. No porque el mundo afuera haya cambiado, sino porque por fin tú dejaste de huir de ti. Regresas, no por nostalgia, no por apego, sino por necesidad simbólica. Vuelves a la casa donde comenzó todo, a ese umbral antiguo, esa puerta que un día cruzaste sin saber que también estaba saliendo de ti. Todo parece igual. La mesa, las fotos, el sonido de los platos, las voces familiares, los gestos repetidos, pero tú ya no estás ahí, algo en ti cambió. Y de pronto, ese lugar que antes era mapa, refugio, prisión, se vuelve extraño. No porque haya mutado, sino porque ahora ves. Ves los silencios, ves los pactos no dichos, ves las máscaras que todos aún llevan, y ves al niño que fuiste, aún sentado en la esquina del recuerdo, esperando permiso para ser. Es una escena dolorosa, no porque haya rabia, sino porque hay claridad. La claridad duele más que la herida, porque ilumina lo que no querías admitir, que nunca perteneciste del todo a ese lugar. No eras tú el problema, era la forma en que intentaste encajar. Volver a casa después de despertar es un acto radical. Te sitúa frente al espejo ancestral
y te exige responder. ¿Qué partes de mí sigo manteniendo aquí por lealtad? ¿Qué versiones sigo interpretando? Para no romper el vínculo, ¿qué lugar sigo ocupando que ya no me corresponde? Porque sí, hay vínculos que no necesitan romperse, solo necesitan ser actualizados, y eso solo sucede cuando tú cambias. No hay garantía de que los otros lo entiendan, pero ese ya no es tu trabajo. Tu único deber ahora es contigo. No viniste a esta vida a repetir esquemas, viniste a redimirlos. Volver a casa y no reconocerse no es una tragedia, es un signo de que has construido otra identidad, una que ya no depende de la aceptación heredada, una que no necesita rendir examen ante los ojos del pasado. Y entonces puedes quedarte unos minutos más, sentarte, mirar a todos, no desde la herida, sino desde la compasión, desde la conciencia de que ellos también cargan sombras, y que tú, al reconocerte, estás haciendo lo que quizás nadie antes pudo. Estás liberando el linaje, estás cortando el ciclo, estás fundando un nuevo hogar dentro de ti, porque al final eso es lo que se te pedía. No volver al lugar donde fuiste negado, sino volver siendo quien ya no necesita permiso para existir. No se trata de huir del pasado, ni de culparlo. Se trata de atravesarlo, de caminar entre sus ruinas con la dignidad de quien por fin ha despertado. Tu casa no te hizo solo daño, te hizo también umbral. Fue la escuela silenciosa donde aprendiste lo que es negarse, y por tanto, también el lugar desde donde puede nacer la afirmación radical de tu ser. Ahora sabes, el hogar no es un espacio, es una coherencia interna, un territorio conquistado tras mirar de frente a la sombra, sin disfraz, sin miedo, sin necesidad de venganza. Volver a ti mismo es el acto más revolucionario que puedes cometer. Y ese tú ya no cabe en moldes viejos, porque esta vez ya no regresas a buscar aprobación. Regresas con luz, no para quedarte, sino para demostrarte que ya no necesitas nada más que la verdad que habita en tu pecho cuando por fin dejas de traicionarte. Bienvenido al único hogar que no puede ser arrebatado, el que construiste con conciencia sobre los escombros del silencio.